extendió sus alas y emitiendo un gruñido emprendió el vuelo. Hola, bienvenidos a la comunidad. Yo soy Alberto, amante del terror, el suspenso y la ciencia ficción. En esta ocasión, les traemos algunas historias de terror ocurridas en el bosque de Chapultepec. Como siempre, se encuentra conmigo mi buen amigo Adolfo. ¿Qué onda, Adolfo? ¿Cómo te va? Hola Beto, como toda semana me es un gusto platicar contigo. No cabe duda que el tema que abordaremos el día de hoy es muy interesante y esperemos que esta recopilación de historias de terror les agrade. La historia que quiero compartirles creo que no es terrorífica, o al menos no me lo parece a mí. Creo que más bien es algo extraña. Cuando estaba en la primaria, mi papá y yo comenzamos a realizar una dinámica. Un juego, le decíamos, el cual consistía en poner a prueba el aprendizaje de mis clases. No omitíamos ninguna clase de las lecciones, incluso repasábamos con más empeño aquellas que consideraba difíciles o aburridas. El objeto era el de comprobar su utilidad o funcionamiento en casa. Y debo decir que esto me sirvió mucho, ya que empecé a comprender y a aplicar con facilidad los temas que íbamos viendo en la escuela. De entre todas las clases que tenía, mis favoritas eran las clases de historia, y creo que también las de mi papá, ahora que lo pienso, ya que él me llevaba a los diferentes lugares de la ciudad para ver con nuestros propios ojos los vestigios en los cuales habían sucedido hechos importantes de nuestra historia. Por ejemplo, tengo muy presente las visitas que hicimos al Museo de Antropología, al Templo Mayor, al Museo de las Intervenciones, y eventualmente, cuando llegamos en la escuela a los temas de la batalla por el castillo de Chapultepec durante la guerra entre México y Estados Unidos, estaba muy emocionado porque sabía que visitaríamos Chapultepec y no quedaba duda de que quería conocer el lago y posteriormente el zoológico. ¿Qué niño no lo querría? En la clase, la maestra Zulita nos narró aquella batalla en la que se mencionaban los actos heroicos de los cadetes del colegio militar, quienes con valentía participaron en la defensa de la patria y quienes a la postre serían conocidos como los niños héroes. Recuerdo cuán identificado me sentí ante tales hechos y cómo estos cadetes me daban una identidad por su valor al defender nuestro territorio. Le conté a mi papá sobre la clase y evidentemente no tardamos en hacer planes para visitar el castillo de Chapultepec y tratar de imaginar cómo fue la defensa que ahí se libró. Fue un domingo el día elegido para la visita. Mis papás nos despertaron temprano a mis hermanas y a mí para tratar de llegar lo más rápido posible y conseguir lugar de estacionamiento en una de las calles más cercanas a nuestro destino. Recuerdo que mi papá se estacionó cerca del Museo de Antropología. El cielo estaba muy nublado y todos pensamos que la excursión se complicaría por la amenazante lluvia que estaba próxima a caer. Decidimos cumplir con el objetivo de la visita, pese a las condiciones del clima. Mi papá y yo decidimos también continuar el camino juntos hasta el castillo antes de que el agua se hiciera presente. Mis hermanas y mi mamá, a su vez, creo que no vieron eso con tan buenos ojos y decidieron no acompañarnos. Y sin adentrarse tanto en el bosque de Chapultepec, se quedaron cerca de la entrada para que en caso de que la lluvia empezara, pudieran llegar con rapidez al auto y evitar mojarse. Durante un rato, mi papá y yo caminamos en dirección al castillo, y pese a lo feo del clima, nos extrañó mucho cuando vimos cómo un banco de neblina nos comenzaba a envolver y al seguir avanzando se hizo tan denso que no lográbamos ver allá de un par de metros. Cuando logramos llegar a las faldas del cerro y nos dirigíamos hacia la rampa para acceder al castillo, fue que divisamos una silueta de un hombre caminando en nuestra dirección. Mi papá solía saludar a las personas aunque no las conociera.
por lo que digamos que yo me sentía con cierta seguridad porque me encontraba a su lado. Al estar cerca, digamos frente a frente, tanto él como nosotros nos miramos muy extrañados. Él tenía el cabello muy oscuro, casi negro. Su tez era morena y sus dientes eran algo grandes. Portaba botas negras casi hasta la rodilla, un uniforme militar antiguo entre azul y gris, con un saco con botones metálicos. Nos observó de una forma muy extraña, entre impactado o sobresaltado. Nosotros también lo veíamos, no sé, con cierta desconfianza. Y cuando mi papá trató de saludarlo, como era su costumbre, este comenzó a correr adentrándose en el bosque, justo en la dirección por donde nosotros habíamos llegado. Al llegar hasta donde inicia la rampa de acceso al castillo, la niebla se había disipado. El personal de guardia del museo nos dijo que nadie podía subir todavía, debido a que era muy temprano y que esperáramos la hora de apertura. Mi papá pidió poder pasar a echar un vistazo y no haber hecho aquel recorrido hasta ahí sin cumplir nuestro objetivo, ya que con la lluvia no podríamos esperar. Pero esta persona se negó, de forma contundente, casi grosera, ya que no era posible acceder en un horario fuera de lo estipulado. Eran las reglas y se tenían que seguir. Finalmente, mi papá, pensando cuán ilusionado estaba yo por aquella visita, le preguntó a esa persona si era posible tomarse fotos con las personas que estaban caracterizadas como los soldados. Pero este señor le respondió casi con burla: ¿cuáles personas? ¿De qué está hablando, señor? Aquí no hay actores. Y posteriormente nos pidió retirarnos o regresar hasta la hora de apertura. Un silencio imperó entre nosotros al emprender el regreso, y unos metros adelante nos topamos con mi mamá y mis hermanas, que al ver que se despejaba un poco las nubes, decidieron alcanzarnos. Mi papá, en cuanto tuvo oportunidad, le preguntó a mi mamá si había visto a alguien disfrazado de soldado pasar cerca de ellas, pero ella le dijo que no, que seguramente había caminado en otra dirección. Nunca supimos quién fue ese soldado con el que nos encontramos aquella ocasión. Pero, ¿saben? Me gusta pensar que el heroísmo de quienes han defendido nuestro país sigue vivo. No son pocas las historias que se cuentan sobre este lugar. Son variadas y tenebrosas, pero sin duda es muy grande el halo de misterio que genera a los habitantes de la Ciudad de México lo macabro de lo sucedido ahí. Y se ha puesto en duda la veracidad de esta historia que se mantiene vigente hasta estos días. La historia que estoy por contarles sucedió dentro de los límites del bosque de Chapultepec, en una casa que se dice está embrujada. En lo profundo de la tercera sección del bosque de Chapultepec se encuentra una casa muy grande, la cual en otro tiempo era habitada por Antonia junto con su esposo, un acaudalado hombre de negocios, quien al morir heredó toda su fortuna a su esposa. Cuenta una de las historias que durante algún tiempo el bosque se llenó de ruidos extraños. Eran muchos los susurros y el incesante correteo que se producía entre la vegetación, que muchos de los vecinos creían que se trataba de cosas paranormales, espíritus o hasta de duendes o demás criaturas que habitan el bosque. Un día Antonia, cansada de aquellas historias que se decían de esos ruidos, decidió investigar por su propia cuenta. Quería saber quiénes producían esos sonidos, ya que tenía en mente la idea de que tal vez se trataba de personas que, obligadas por la necesidad, buscaban refugio en lo profundo de la arbolada. Grande fue su sorpresa cuando descubrió a varios infantes huérfanos, quienes se ocultaban dentro de aquel bosque por el temor de ser enviado a los orfanatorios, lugares en donde se contaban historias sobre el maltrato que recibían ahí los niños. Grande era el corazón de Antonia, que viendo el sufrimiento de aquellos niños los llevó a su casa, en donde les ofreció de comer y los invitó a pasar aquella noche a resguardo en su hogar, un lugar donde no pasarían frío. Por varios días aquellos niños se presentaron a la puerta de su residencia con la esperanza de una comida caliente. Con el pasar de los días, la inquietud por la vida
que llevaban aquellos niños se apoderó de su mente. No concebía la idea de que vivieran con la amenaza diaria de no tener comida, ni un techo donde resguardarse. Con esta idea en mente, y con la tristeza que se apoderaba de ella por la soledad en la que se encontraba, fue que decidió acondicionar su casa para brindar de un hogar a aquellos niños, creyendo que el mantenerse ocupada y el cuidar de ellos le daría a su corazón y mente la tranquilidad y compañía que necesitaba. Fue así que llegaron los primeros niños, quienes comenzaron a llamarla de cariño Tía Toña. La noticia de que existía una casa en donde se recibía a los niños de la calle que necesitaran de comida y un lugar donde no sufrir frío se extendió, y con el pasar de los días eran muchos los niños que llegaban a aquel lugar. En un principio la situación era sencilla. Los niños se encontraban contentos por tener un hogar donde no se preocupaban por nada, hasta que llegó el punto que la casa estuvo repleta de gritos, risas y travesuras. Como en todo, la naturaleza humana hizo su aparición. Algunos niños que se presentaron empezaron a robar las cosas de la casa, tal vez sometidos por alguien que conocía las posibilidades económicas de la tía Toña. No se sabe con certeza qué fue lo que desencadenó todo lo que sucedió. Si fue el bullicio que se apoderó de la casa, el cansancio de la tía Toña al tener que cuidar a todos los niños que ahí habitaban, o el desconcierto ante el robo de sus pertenencias, que un día, cansada de todo aquello, se desencadenó una masacre, acabando con la vida de todos los niños. Es aquí cuando todo se vuelve confuso. Una de las historias cuenta que la tía Toña, armada con una barra de madera, después de cerrar la puerta principal con llave para evitar que alguno huyera, empezó a aporrear a cuanto niño aparecía por delante de ella, dejando a su paso un rastro de muerte. Fue tan macabra la situación que resonaban por las paredes los gritos y la agonía de los niños al ser golpeados. De nada sirvieron las lágrimas ni plegarias de aquellos niños. La tía Toña se encontraba fuera de sí. Buscó por todos los rincones de la casa y al finalizar aquella tarea cobró conciencia de lo que había hecho. Enloquecida por el dolor de sus actos y con la culpa a flor de piel, decidió deshacerse de los cuerpos de los niños, arrojándolos en un río que pasaba en los márgenes de su propiedad. Una vez de regreso en casa y mientras limpiaba la sangre de los pisos, sintió tanta culpa que entre lágrimas, plegarias y un infinito arrepentimiento se suicidó. Otra de las versiones de esta historia cuenta que un día decidió envenenar la comida que con ímpetu preparaba para alimentar a aquellos niños. Los menores la comieron y murieron retorciéndose, con los ojos saliéndose de sus cuencas y expulsando espuma por la boca. Mientras observaba tan atroz escena y recuperando la cordura, decidió poner fin a su vida comiendo las sobras. Ese fue el final de la tía Toña. Se dice que hasta el día de hoy su cuerpo se encuentra dentro de la propiedad, ya que nadie se atrevió a recuperarlo por el miedo que les provoca a acercarse a aquella residencia, en donde se dice aún se puede ver el fantasma de la tía Toña, quien vaga por su propiedad penando por los actos que cometió y castigando a quien osa entrar e interrumpir la quietud de aquel sitio que algún día fue su hogar. Comunidad, ¿creen que sea cierto este relato? ¿Se atreverían a entrar a esta casa? En la década de los 90s, yo era un joven que trataba de impresionar a una muchacha que vivía muy cerca de mi casa. Pensé que esto podría ocurrir si mostraba mayor madurez, si me comportaba como un hombre que pretendía algo formal, por lo que conseguí un trabajo de medio tiempo y después de unas semanas de arduo trabajo, logré ahorrar lo suficiente para poderla invitar a salir. Un día me encontraba en una reunión familiar y una de mis primas, que por cierto era amiga de aquella muchacha, me animó a invitarla a salir. Ella notaba lo nervioso que me ponía cuando me encontraba cerca de esta muchacha, por lo que resultó fácil deducir lo interesado que estaba en su amiga. «Anímate, no seas tonto», me dijo mi prima.
Invítala a la feria de Chapultepec. Tiene muchas ganas de ir, me siguió insistiendo. Creo que la presión que sentí en aquel momento fue la motivación que yo necesitaba para dar aquel paso. Así que al día siguiente me armé de todo el valor y me dirigí a su casa. Durante el corto camino que dividía nuestras casas, una incertidumbre se apoderaba de mí. Era poca la fe que tenía en lograr mi misión y mis pensamientos se centraban en recibir una negativa de su parte. Pero grande fue mi sorpresa cuando ella aceptó. Incluso con algo de emoción me dijo: hace tiempo que quiero ir a la feria, y qué mejor que contigo. Solo tengo una condición, que le pidas permiso a mi mamá. Así que, nuevamente tomando valor, hablé con su mamá, quien le dio permiso de salir con la condición de regresar a más tardar a las 9 de la noche, y advirtiéndonos que si llegáramos a tardar un poco más, le avisáramos para que no estuviera preocupada. Recuerdo que ellas fueron de las primeras en la colonia en tener línea telefónica. Me sentía pleno, entusiasmado. No cabía la felicidad en mí. Había conseguido lo que creía era lo más difícil. Y era tanta mi emoción que hasta ese momento no había tomado en cuenta que era poco lo que conocía de esa parte de la ciudad. Solo tenía una vaga idea de cómo llegar. Aún así, no podía ni quería echarme para atrás con aquella invitación. Le pregunté a mi papá el transporte que podía ocupar y traté de poner la mayor atención posible, para que durante la cita pareciera que yo conocía muy bien aquel lugar y el camino que estábamos por recorrer. Llegado aquel día, tan esperado de mi parte, logramos llegar con cierta facilidad al lugar, y esto me brindó una mayor seguridad. No cabe duda de que fue un día fantástico, y estábamos disfrutando de los juegos y diversiones. Platicábamos, reíamos, todo era tan agradable que cuando nos dimos cuenta, las luces con las que se alumbraban los juegos en aquella época ya estaban encendiendo, anunciando que la noche estaba próxima a llegar. Conscientes de esto, decidimos comprar un bote de palomitas y propuse caminar al paradero donde tomaríamos el camión que nos llevaría al metro. La verdad es que no quería que tan agradable día llegara a su fin. Quería que aquel momento tan especial para mí se alargara un poco más. La verdad, no sé si fue la oscuridad o la poca atención que le ponía al camino por el que andábamos. Al estar platicando, en algún momento confundí el camino que debíamos tomar y terminamos caminando por alguno de los infinitos caminos de Chapultepec. Al principio no lo notamos, pero conforme seguíamos caminando teníamos la sensación de no avanzar o de estar andando en círculos porque no llegábamos a ningún lado. Fue en ese momento que la angustia se apoderó de nosotros. Decidimos seguir andando y pedir a la primera persona que viéramos que nos orientara para poder hallar la salida. Durante varios minutos seguimos caminando sin encontrar a nadie y sin avistarse alguna señalización que nos pudiera indicar el camino. La oscuridad se hizo presente y la luna hizo su aparición, bañando todo con su tenue luz. Lo recuerdo muy bien. Cada vez crecía más en nosotros la angustia y algo de miedo. La atmósfera incluso se prestaba para una de esas historias de terror que había escuchado con mis amigos. Y no sé, quizás esos pensamientos invadieron mi mente. Se empezó a sentir un cambio en el ambiente. No sé cómo explicarlo, era una sensación extraña, como de pesadez, algo que no sentía normal. Por momentos nos sentíamos observados. Realmente nos empezamos a poner muy nerviosos. Digamos que de alguna manera esto fue incrementándose cada vez y cada vez más. El nerviosismo era cada vez mayor y un aire frío nos empezó a helar la sangre. Súbitamente, con una mano, mi acompañante aprisionó con gran fuerza una de las mías, lo que me hizo girar a verla. Con extrañeza, vi cómo con su otra mano se tapaba la boca, como queriendo ahogar un grito.
Su mirada estaba fija en dirección a un gran árbol, en donde se podía ver en una de sus ramas una figura estática. Creo que nos ha sentido y nos está buscando. Lo primero que pensé de aquella figura es que parecía una especie de diablo con alas o un murciélago muy grande. Se encontraba en cuclillas sobre sus patas traseras y con las delanteras se agarraba de la rama. Su cabeza era grande, angulosa en la parte del hocico y con una especie de protuberancias parecidas a cuernos, y en su espalda se veían unas alas. Sobresaltado por aquella primera impresión que me dio ver aquella figura, pensé que se trataba de alguna escultura o de algún juguete. Quizás alguien lo había puesto ahí para asustar a los incautos que lo vieran. Fue en ese momento que me acordé de las gárgolas. Estaba por decirle mis sospechas de lo que era aquella figura a mi acompañante, cuando de la nada, aquella monstruosa gárgola alzó su cabeza con las orejas puntiagudas, muy paradas, y comenzó a inhalar fuertemente. Se notaba que estaba olfateando todo a su alrededor. Poco a poco y tratando de hacer el menor ruido posible, nos cubrimos detrás de un árbol al tiempo que aquel ser extendió sus alas y emitiendo un gruñido emprendió el vuelo. Ahora era yo quien con mi mano tapaba mi boca, queriendo a toda costa no emitir ningún sonido que le dijera a aquel ser que nos encontrábamos ahí. Con el miedo de poder delatar nuestra posición y con la incertidumbre de haber sido vistos, permanecimos detrás de ese árbol, vigilando hacia todas partes, ya que, aunque no veíamos aquella gárgola, se escuchaba el batir de sus alas. Nunca lo olvidaré. Sus alas sonaban muy fuerte y incluso el aire se volvía turbio, no sé cómo explicarlo. Al parecer estaba volando en círculos sobre toda esa zona. Entre señas y susurros, decidimos que teníamos que continuar nuestro camino. Y así fue, cuando a la distancia escuchamos una especie de alarido que nos dejó inmóviles. Y pudimos observar a la luz de la luna cómo esa figura de color gris oscuro volaba apenas por encima de la copa de los árboles. Fue hasta ese momento que pudimos ver lo grande que eran sus alas. A mi parecer eran enormes. No atinaría a decir cuán largo eran, pero eran más grandes que las de cualquier ave que haya visto alguna vez. Fue cuestión de tiempo y andar a hurtadillas que con gran esfuerzo logramos encontrar una salida a una de las avenidas que rodean el bosque, sin que aquella gárgola que seguía volando nos encontrara. Y de forma desesperada le hicimos la parada a cada taxi que pasaba. Era tanto el miedo que nos agobiaba que al ver un taxi vacío nos abalanzamos sobre él, abriendo la puerta y entrando a toda velocidad sin darle tiempo al conductor de objetar lo abrupto de nuestro ascenso. Era tan visible el pánico en nuestro rostro, lo agitado de nuestra respiración, que aquel taxista, una vez que nos dejó en nuestro destino, arrancó a toda velocidad para perderse en el tráfico. Como es lógico, llegamos mucho más tarde de lo acordado. La mamá de mi acompañante estaba furiosa y preocupada. Fue tan grande su molestia que me prohibió salir nuevamente con su hija. Pero la verdad es que no era necesario. No hizo falta. Ella misma no me volvió a dirigir la palabra nunca más. Con el tiempo, ella se cambió de casa y ahora no son muchos los que me creen. Sin duda la noche más tenebrosa de toda mi vida. Comunidad, pues ahí lo tienen. Esperamos que estas historias hayan sido de su agrado. De verdad, hacemos este contenido con mucho cariño para ustedes. Por favor, si les gustó, no dejen de suscribirse. Nos vemos en la siguiente.